Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las parejas más queridas y seguidas, pero lamentablemente, llegó a su fin. Sin embargo, lo que ha mantenido la intriga viva es la pregunta persistente: ¿quién estuvo detrás de esa separación? Y hoy Kerem Bürsin ha hablado. En este vídeo, vamos a desglosar todo lo que él ha revelado sobre las razones y las personas involucradas en la ruptura de esta popular pareja. Así que prepárense para escuchar algunos detalles jugosos y entender un poco mejor las complejidades de las relaciones en el ojo público. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudarían muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido. La noticia de la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un golpe para muchos de sus seguidores. Se les veía tan enamorados, tan compenetrados, que la idea de que ya no estuvieran juntos era difícil de asimilar. Durante meses, los rumores circularon sin cesar, con teorías que iban desde incompatibilidades personales hasta presiones externas. Sin embargo, hasta ahora Kerem Bürsin, de quien se rumorea que es un hombre reservado con su vida privada, se había mantenido en gran parte al margen de dar explicaciones detalladas. Pero finalmente, en una reciente entrevista, él ha decidido abrir su corazón y arrojar algo de luz sobre lo que realmente sucedió. Y es precisamente en esos detalles donde encontramos la respuesta a la gran pregunta que todos nos hacíamos: ¿quién o qué quería la ruptura de él y Hande? Kerem, con una sinceridad que muchos apreciaron, explicó que las razones de la separación no fueron un evento puntual o una gran pelea, sino más bien una acumulación de circunstancias y, lo que es más importante, la influencia de terceros. Según sus propias palabras, hubo otras personas que jugaron un papel significativo en el fin de su relación. Esto, amigos míos, es donde la cosa se pone realmente interesante. Él no entró en detalles específicos sobre quiénes eran estas personas, pero dejó claro que sus acciones e intenciones no estaban alineadas con la felicidad y la estabilidad de la pareja. Podemos imaginar que en el mundo del estrellato, la fama y la exposición pública traen consigo una serie de personas que orbitan alrededor de las celebridades, representantes, amigos, familiares, e incluso fans muy dedicados que a veces pueden tener opiniones muy fuertes sobre las relaciones de sus ídolos. Kerem sugirió que algunas de estas influencias externas comenzaron a generar presiones y malentendidos que, con el tiempo, erosionaron la base de su relación con Hande. Es fácil caer en la trampa de pensar que las parejas de famosos son inmunes a estas presiones, pero la realidad es que están constantemente bajo escrutinio, y sus decisiones personales pueden ser objeto de debate público y, lamentablemente, de interferencia no deseada. El actor hizo hincapié en que, a pesar de las circunstancias, el cariño y el respeto por Hande siguen intactos. Él expresó que fue una decisión difícil y dolorosa para ambos, pero que llegó un punto en el que sentían que era lo mejor para seguir adelante individualmente. Esto es un matiz importante. A menudo, cuando una relación termina, se tiende a buscar un culpable claro, a alguien a quien señalar. Pero Kerem sugiere que fue una situación más compleja, donde las presiones externas actuaron como un catalizador, haciendo que la relación se volviera insostenible. Una de las declaraciones más reveladoras de Kerem fue cuando mencionó que otras personas, tenían intereses o agendas que no necesariamente coincidían con el bienestar de Kerem y Hande como pareja. Esto podría interpretarse de varias maneras. Podrían ser personas que buscaban beneficiarse de la relación o de la fama de uno o ambos, o tal vez individuos que tenían opiniones preconcebidas sobre quién era la pareja ideal para Kerem o Hande, y trabajaron para sabotear la relación si no cumplía con sus expectativas. Piénsenlo: en el mundo del entretenimiento, las apariencias y las narrativas lo son todo. Una pareja consolidada y feliz puede ser una gran historia, pero a veces, los intereses de terceros pueden dictar que una ruptura, o incluso un romance más controvertido, sea más interesante o beneficioso para sus propios fines. Es crucial recordar que Kerem Bürsin no acusó directamente a Hande Erçel de nada. De hecho, sus palabras sugieren que él y Hande estaban en la misma página respecto a las dificultades que enfrentaban, y que fueron las influencias externas las que crearon el cisma. Él habló de cómo estas influencias crearon un ambiente de desconfianza y miedo, lo que, como podemos imaginar, es veneno puro para cualquier relación.
Cuando empiezas a dudar de las intenciones de las personas que te rodean, o cuando sientes que hay fuerzas trabajando en tu contra, la confianza se desmorona, y la relación se vuelve un campo de batalla en lugar de un refugio. También es importante considerar el contexto de la fama en Turquía. Las celebridades, especialmente aquellas que alcanzan un nivel de estrellato tan alto como Kerem y Hande, son figuras públicas con una base de fans masiva y a menudo muy apasionada. Estos fans pueden sentirse muy involucrados en la vida de sus ídolos, y a veces sus opiniones y deseos pueden llegar a ser abrumadores. Si bien la mayoría de los fans son respetuosos, siempre existe la posibilidad de que algunos intenten influir en las decisiones de las celebridades, ya sea de manera directa o indirecta. Kerem podría estar refiriéndose a este tipo de presión, donde las expectativas de los fans o de ciertos sectores de la industria terminaron por pesar demasiado. Otra perspectiva podría ser la de los equipos de management o representantes. En el mundo del espectáculo, los representantes a menudo tienen un gran poder sobre la carrera de un artista. Podrían tener una visión sobre qué tipo de relaciones son buenas o malas para la imagen pública de un artista, y podrían ejercer presión para que se tomen ciertas decisiones. Si la relación de Kerem y Hande no se alineaba con la estrategia de marketing o la imagen que sus representantes querían proyectar, esto podría haber sido una fuente de conflicto. Kerem, al hablar de intereses, podría estar aludiendo a estos intereses profesionales o de negocio que chocaban con su vida personal. El hecho de que Kerem haya elegido compartir esto ahora, después de tanto tiempo, sugiere que quizás sintió la necesidad de aclarar las cosas, de desmitificar la narrativa que se había creado alrededor de su ruptura. A veces el silencio puede ser interpretado como culpa o como confirmación de los rumores más negativos. Al hablar, Kerem está tomando el control de su propia historia y ofreciendo su versión de los hechos, una versión que, francamente, suena más realista y humana que muchas de las especulaciones que surgieron. Él también mencionó la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Las cámaras siempre están apuntando, los paparazzi siempre están buscando la próxima foto, y cada movimiento es analizado y comentado. Esto ejerce una presión inmensa sobre cualquier pareja, y más aún sobre una que está en la cima de su carrera. Imaginen tener que lidiar con los altibajos de una relación, mientras el mundo entero está observando y opinando. Es una situación que requiere una fortaleza y una comunicación excepcionales. Y a veces, incluso con todo el amor del mundo, las presiones externas pueden ser demasiado para sobrellevar. Kerem no culpó a Hande en absoluto. De hecho, sus palabras transmiten un profundo respeto por ella y por lo que compartieron. Él enfatizó que ambos son personas que valoran mucho su privacidad, y que las presiones externas dificultaron enormemente mantener esa privacidad y, en última instancia, la relación. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y las redes sociales, hay personas reales con sentimientos reales, y que sus vidas privadas son sagradas. La revelación de Kerem Bürsin nos da una perspectiva más compleja sobre la ruptura de él y Hande. No fue simplemente un se acabó el amor. Fue un escenario donde influencias externas, intereses que no estaban alineados con la pareja, y las presiones inherentes a la fama, jugaron un papel crucial. Él ha logrado, hasta cierto punto, limpiar su nombre y el de Hande de las especulaciones más crueles, al tiempo que ha humanizado la situación, mostrándola como una lucha contra fuerzas mayores. Es importante reflexionar sobre esto. ¿Cuántas relaciones, famosas o no, se ven afectadas por la opinión de terceros, por la necesidad de mantener ciertas apariencias, o por la interferencia de personas con sus propias agendas? La historia de Kerem y Hande es un ejemplo quizás un poco dramático debido a su notoriedad, pero un ejemplo al fin y al cabo, de cómo las influencias externas pueden desgastar incluso las conexiones más fuertes. En resumen, Kerem Bürsin ha revelado que no fue una sola persona o una razón simple la que causó la ruptura con Hande Erçel. Fueron otras personas con intereses específicos quienes, a través de sus acciones e influencias, crearon un ambiente de desconfianza y miedo que hizo insostenible la relación. Él ha querido dejar claro que el respeto por Hande sigue presente y que la decisión fue dolorosa pero necesaria ante estas presiones. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Hemos desglosado las revelaciones de Kerem Bürsin sobre la ruptura con Hande Erçel. Es un tema complejo que nos recuerda las dificultades de las relaciones, especialmente cuando están bajo el escrutinio público y las influencias externas. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido interesante e informativo.
Ahora me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan de las influencias externas en las relaciones de los famosos? ¿Creen que Kerem ha hecho bien en hablar ahora? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un gran like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.